7 escalofriantes relatos de lo paranormal, secretos malditos revelados en noches siniestras. La noche se había puesto pesada, como si el cielo mismo estuviera empeñado en ocultar secretos oscuros. Javier caminaba por las solitarias calles de su barrio marginal, con la angustia apretándole el pecho. La sombra de su madre, esperándolo en casa, era una carga que llevaba en la espalda. Las deudas eran monstruos acechantes, y a cada paso que daba sentía una presencia extraña, inconfundible, como si la misma ciudad le susurraba advertencias de lo que estaba por venir. Al llegar a su casa, la puerta entreabierta le hizo detenerse. Un frío helado le recorrió la espalda. ¿Y si alguien había entrado? El sonido de su respiración pareció resonar más fuerte que nunca. Dentro, todo estaba en silencio, demasiado silencio. La noche avanzó entre sombras y ecos. Sin embargo, los ruidos inquietantes que provenían del desván lo mantuvieron despierto, atrapado entre el temor y la incertidumbre. Algo lo observaba, y un susurro desgarrado perforó la oscuridad, llamando a su nombre. Al amanecer, el aire se sentía denso y cargado de secretos. Javier salió a la calle buscando respuestas, y se encontró con don Luis, su vecino de apariencia amable, pero con unos ojos que guardaban historias que preferiría no conocer. ¿Ha pasado algo raro en tu casa, Javier?, preguntó don Luis, como si supiera más de lo que decía. La preocupación del anciano se tornó en una sospecha inquietante. Y entonces, tras varias conversaciones, una revelación lo golpeó. Don Luis estaba envuelto en prácticas ocultas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las manifestaciones comenzaron a intensificarse en su hogar. Las sombras ya no eran simples ilusiones, se deslizaban por las paredes, y el murmullo apenas audible se tornó un lamento desgarrador. Su madre, cada vez más vulnerable, se inquietaba por los ecos de la casa que parecían gritar su angustia. Cada rincón se convertía en un refugio para un terror palpable. Javier se sintió acorralado entre la desconfianza hacia su vecino y la necesidad de proteger a su madre de este horror que había invadido su hogar. Conforme investigaba la oscura conexión de don Luis con fuerzas desconocidas, Javier se dio cuenta de que no solo se trataba de él y su madre. Todo el barrio estaba atrapado en un juego peligroso. Los símbolos extraños aparecían repentinamente en las paredes, y cada susurro resonante provocaba pánico en más de un corazón. El ambiente cargado de miedo se palpaba en el aire. Cada vecino se miraba con desconfianza, cuestionando la realidad que antes consideraban normal. Javier se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo defenderse de lo desconocido que embrujaba su vida? El reloj avanzaba y la desesperación se sentía como una sombra al acecho. Luchando por encontrar una salida, recordó las enseñanzas de su madre sobre antiguas tradiciones que quizás pudieran ayudarle a enfrentarse a la oscuridad. En su mente, las imágenes de su infancia resurgieron, gráficas y terribles. ¿Podría ser que todo lo que temía se volviera realidad? La puerta entreabierta de su vida se estaba transformando en un portal al horror. ¿Tendría la valentía de enfrentarse a lo que acechaba en la oscuridad, o sucumbiría al peso de los secretos que los mantenían prisioneros? La respuesta estaba oculta en las sombras. El día avanzaba entre nubarrones. Javier caminaba con el corazón en un puño, la incertidumbre carcomiéndolo. Decidió visitar a don Luis, no solo para buscar respuestas, sino para enfrentarse a su miedo. Con cada paso, su mente repetía lo que había escuchado en el vecindario.
Hay cosas que no deben ser desenterradas. Pero el deseo de proteger a su madre lo llevaba hacia ese oscuro abismo. Al llegar a la puerta del anciano, su mano temblaba. ¿Qué le diría? ¿Acaso don Luis lo miraría con la misma desconfianza que él sentía por él? La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Don Luis lo contempló con una expresión que fusionaba sorpresa y desprecio, como si ya supiera lo que Javier pensaba hacer. «Vine a hablar contigo», dijo Javier, intentando que su voz sonara firme. «No hay mucho que decir, muchacho», respondió don Luis, sus ojos chispeantes en la penumbra del umbral. Su tono era un eco del desdén que Javier había sentido anteriormente. «Mis vecinos, las sombras, los símbolos, ¿qué significa todo esto?», preguntó, dejando que la desesperación se filtrara en su voz. Don Luis le hizo una señal con la mano para que entrara, y, pese a toda su cautela, Javier indicó que estaba dispuesto a escuchar. El interior era más oscuro de lo que había imaginado, repleto de objetos inusuales, talismanes y velas que palpitaban. La atmósfera era pesada, como si uno de los objetos allí guardados vigilaba cada movimiento. «Todo tiene un precio», replicó don Luis, y su sonrisa reveló una mezcla de locura y sabiduría. Javier sintió que un escalofrío lo recorría. En su mente, las tradiciones de su madre retumbaban, pero no estaba seguro de poder confiar en aquel anciano tan lleno de secretos. «¿Estás seguro de querer saberlo?», insinuó don Luis, acercándose un paso más. «Hay historias en este barrio que han sido olvidadas». Con un susurro casi inaudible, don Luis comenzó a narrarle la leyenda de la sombra que acechaba entre vecinos. Una criatura, dicen, que se alimentaba de los miedos, que utilizaba el temor para crecer y hacerse más fuerte, y que empezaba a reclamar su derecho de retorno. Javier escuchó atentamente, sintiendo cómo las palabras del anciano lo envolvían como un manto oscuro. La aparición de los símbolos no era una coincidencia, sino un llamado. Ellos habían marcado el regreso de algo que dormía, una fuerza oscura que se había apoderado poco a poco del barrio. Cuando la historia terminó, la sensación de inquietud llenaba el aire a su alrededor. «¿Qué debo hacer?», preguntó Javier, sintiendo la tremenda responsabilidad de proteger a su madre y a sus vecinos. Don Luis lo miró profundo a los ojos, y la seriedad de su mirada hizo que el joven retrocediera un paso. «Hay algo que debes encontrar en el desván de tu casa, un objeto que pertenece a la historia. Solo así podrás enfrentarte a la sombra que amenaza con devorarte». La revelación lo dejó helado. La respuesta estaba en su propio hogar, donde el terror se había desatado. El anciano lo había llevado al borde de un precipicio, y ahora tenía que decidir si saltaba o se echaba atrás. Salió rápidamente de la casa con el corazón desbocado y un único pensamiento: volver a casa. Mientras se apresuraba hacia su hogar, cada sombra parecía moverse, cada sonido resonaba como un eco aterrador. Sabía que iba a buscar aquel objeto, pero la verdadera pregunta era: ¿y si lo que encontrara no solo revelara los secretos del pasado, sino que desatara algo incluso peor? Antes de llegar a casa, una figura oscura se dibujó ante él, sus ojos destellando con una malevolencia palpable. Javier contuvo la respiración. «¿Qué quieres?», murmuró, comprendiendo que la sombra ya no era solo un susurro. Los ecos de su propio miedo lo rodearon, y un nuevo terror se cernía sobre él, más fuerte que todo lo que había enfrentado hasta ahora. ¿Sería realmente capaz de desentrañar los secretos malditos antes de que fuera demasiado tarde? Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar ante la figura que se erguía ante él. Su corazón latía desbocado, como si quisiera escapar de su pecho. La sombra parecía absorber la luz que la rodeaba, y sus ojos brillaban con un destello que hacía eco de su propio miedo. «No debes seguir», susurró la figura, con una voz que resonaba como un eco en un abismo insondable.
Javier sintió que el aire se volvía espeso, como si cada respiración le costara más trabajo. Las palabras de don Luis reverberaban en su mente. ¿Podía confiar en esta criatura? No tenía tiempo para arriesgarse, pero tampoco podía dar media vuelta. Su madre, sus vecinos, todos estaban en peligro. «Déjame pasar», gritó. La bravura de su voz casi le sorprendió. «Tengo que regresar, hay cosas que necesito descubrir». La sombra dio un paso adelante, y en ese instante Javier vio su rostro. Una mezcla grotesca de sufrimiento y oscuridad. «Lo que buscas está más allá de lo que eres capaz de soportar», dijo la sombra, como si conociera sus pensamientos más íntimos y aterradores. Javier sintió un escalofrío recorrerlo. Se apretó la mandíbula y estiró la mano, dispuesto a atravesar la sombra, aunque tuviera que arriesgarlo todo. «No tengo miedo», exclamó, sintiendo que cada palabra era una advertencia y un reto al mismo tiempo. La sombra sonrió, una sonrisa cavernosa, como si se alimentara de su desafío. Luego, en un parpadeo, se desvaneció en el aire. Pero no antes de dejar un eco en la atmósfera, un susurro que resonó en la mente de Javier. «Pruébame, si te atreves». Siguiendo su instinto, Javier corrió hacia su casa, adentrándose en el pasillo oscuro. Cada sombra parecía alargarse, y cada susurro del viento sonaban como advertencias. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, creando una ilusión de seguridad que se desvanecía al acercarse. Supo que el desván esperaba en su hogar, un lugar donde lo desconocido siempre había guardado secretos. Subió las escaleras de dos en dos, sintiendo la urgencia crecer en su pecho. Cada crujido del piso parecía un grito, cada sombra en la esquina una amenaza. Al llegar a la puerta del desván, se detuvo. El aire se sentía más frío, casi helado. Se preguntó por un momento si todo esto era un error, si realmente debía abrir esa puerta. Con temblor en sus manos, tomó el picaporte y lo giró. La puerta se abrió con un chirrido ominoso, revelando un espacio lleno de polvo, telarañas y sombras que parecían moverse por sí solas. Jaló una luz con la mano temblorosa e iluminó el interior. Cajas viejas, muebles cubiertos y un desorden de objetos olvidados. ¿Dónde estaba lo que necesitaba? Un retazo de tela asomó fuera de una de las cajas, brillando aquí, dejando entrever una extraña forma. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló y comenzó a hurgar, el corazón golpeando en su pecho mientras el aire se tornaba más pesado. Su mente corría con la idea de lo que podría encontrar. Y entonces, entre los viejos objetos, emergió una pequeña caja de madera. La superficie estaba desgastada y adornada con símbolos tallados. Una verdad le iluminó de repente. ¿Y si esa caja era un contenedor de lo que no debió ser tocado? Un sudor frío empapó su frente mientras la levantaba con manos temblorosas. Pero al abrirla, un rayo de luz atravesó la oscuridad, revelando una presencia aún más perturbadora. Dentro de la caja había una pequeña figura, pero no era un simple objeto. Parecía estar viva, sus ojos parpadeaban y su risa, una risa de locura, resonaba en su mente como un eco interminable. «Ahora no hay vuelta atrás, Javier», susurró la figura, y el horror en su interior empezó a hacerse real. Desesperado, Javier sintió que el tiempo se detuvo, todo su mundo se desmoronaba y un miedo primal lo invadió. No sabía si había liberado a la criatura o si simplemente había desatado su propio terror, pero la amenaza estaba ahí,
palpable e imponente. Dando un paso atrás, Javier se dio cuenta de que no solo se trataba de enfrentarse a la sombra, sino a la oscuridad que habitaba dentro de él. Una cuestionable verdad se aferró a su ser. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a la sombra que acechaba su barrio, sino a los secretos de su propia historia? La figura lo miraba, y el desván se convirtió en un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Un silbido sutil recorrió el aire, como un canto de sirena, y Javier entendió que los demonios no siempre eran ajenos. Con su mente girando, comprendió que esto había sido solo el comienzo, y que a medida que buscaba respuestas, se acercaba al abismo del horror que acechaba no solo en las sombras de su vecindario, sino dentro de él mismo. ¿Podría descubrir la verdad sin perderse en el camino? El resplandor tenue de la lámpara temblaba, mientras Javier contemplaba la figura que se movía dentro de la caja. Aquellos ojos brillantes no dejaban de mirarlo, como si le leyeran la mente, como si supieran de sus miedos, de sus deseos y de todas las atrocidades que había presenciado sin poder hacer nada. Era una criatura pintoresca, de formas extrañas que se retorcían en un sinfín de sombras dentro de sí misma. Su risa resonaba en el desván, un eco desquiciado que parecía multiplicarse entre las paredes. ¿Qué eres?, preguntó Javier, tratando de mantener la voz firme, aunque sentía que el terror le oprimía la garganta. «Soy lo que siempre has temido», respondió la figura, su voz entremezclándose con risitas como susurros de locura. «Soy el eco de tus pesadillas, el reflejo de tu verdadero ser». El corazón de Javier se agolpó en su pecho. Sabía que no debería estar ahí, que abrir esa caja fue un error que lo llevaría a la perdición, pero ya no había marcha atrás. La figura se movía lentamente, y de pronto la luz de la lámpara pareció extinguirse, llevándose consigo la esperanza que quedaba en él. La risa se hizo más insistente, resonando en cada rincón del desván. Javier sintió que la locura comenzaba a arrastrarlo hacia el abismo. Cerró los ojos por un instante, tratando de recomponer su mente. Debía aferrarse a la realidad, a la lógica. Pero en ese momento sintió que la figura entraba en su mente, como un veneno infiltrándose en su sangre. Evocó imágenes de su infancia, aquellos juegos en la calle, las risas compartidas con amigos, las historias contadas por su madre frente a la chimenea. Pero todo se tornó gris y vacío. Algo se apoderaba de sus recuerdos, distorsionando todo, haciéndolo ver la traición, el dolor y el sufrimiento que habían estado presentes siempre, ocultos tras una máscara de normalidad. «¿Vas a quedarte ahí mirándome?», preguntó la figura, ahora con voz burlona. «¿O vas a reconocer tu verdad? La oscuridad siempre ha estado en ti, Javier. La has alimentado, la has buscado, así que no finjas que no te gusta». Sintió como si la criatura absorbiera su esencia, como si estuviera a un paso de iniciar un juego mortal. La risa se detuvo de golpe, y el silencio se transformó en un rugido ensordecedor. La figura avanzó, y las sombras parecieron cobrar vida alrededor de ella, extendiéndose hacia Javier, como si quisieran estrangularlo. Desesperado, movió la mano y buscó algo con que defenderse. Fue entonces cuando recordó las palabras de don Luis: «El verdadero poder reside en el corazón y la mente». Si la figura era una manifestación de su miedo, había que confrontarla. «No eres nada», gritó, levantando la mano hacia la figura. «No me vas a controlar». La figura se congeló y su sonrisa se desvaneció, como si la bravura de Javier se hubiera apoderado del aire.
Entonces, un silencio ensordecedor lo envolvió. La criatura pestañeó, titubeando en su forma. Cada palabra de Javier parecía deshacer un hechizo que había mantenido unida a la entidad. El aire se sentía diferente, y Javier sintió una chispa de energía recorrer su cuerpo. Era su determinación, su capacidad de enfrentar el horror de su interior. Aún así, la figura lo miraba, sus ojos llenos de odio y tristeza a la vez. Había algo más profundo en su existencia, algo que lo unía a Javier de una manera tenebrosa. «Esto no ha terminado», advirtió la figura, su voz ahora un susurro casi inaudible. «Mi esencia está contigo, y cuando menos lo esperes, volveré a buscarte». Con un último destello de luz, la figura se desvaneció, dejando una fría sensación en el aire y un retazo de miedo arraigado en el corazón de Javier. La caja estaba ahora vacía, pero él sabía que aún llevaba consigo un eco de lo que había encontrado. Mientras se recuperaba del encuentro, Javier no podía evitar pensar en que el verdadero desafío no había sido solo con esa figura, sino con lo que representaba, sus propios miedos, su pasada oscuridad. Cada paso que tomara hacia la verdad lo acercaría a un destino incierto. Caminó hacia la puerta del desván, temeroso de lo que pudiera encontrar afuera. Pero al abrirla, un grito desgarrador resonó en la casa, un lamento profundo que atravesaba la oscuridad. Era su madre. Con el temor apoderándose de él una vez más, supo que su viaje apenas comenzaba y que el verdadero horror aún le aguardaba en la penumbra. ¿Quién más había sido marcado por la sombra que había acechado a su familia? El eco de risas y llantos resonaba en su mente, y Javier se dio cuenta de que el horror no solo estaba en su interior, se había esparcido por su hogar, anidando en los corazones de quienes amaba. ¿Cómo podría enfrentarse a una amenaza tan profunda cuando quizás el verdadero enemigo estuviera más cerca de lo que imaginaba? Javier se detuvo, completamente paralizado por la súbita mezcla de terror y desesperación. La voz de su madre resonaba en el pasillo, pero estaba teñida de un miedo que nunca había conocido. No era el sonido habitual de su preocupación maternal, era más bien un grito entrecortado, como si estuviera luchando contra algo invisible. Sin pensarlo dos veces, corrió por la casa, sintiendo cómo el miedo lo empujaba a una velocidad descontrolada. Las luces parpadeaban, como si la misma casa estuviera a punto de sucumbir. Javier atravesó la sala, las sombras danzando erráticamente a su alrededor. Impulsivamente, abrió la puerta del cuarto de su madre y se encontró con una escena que nunca había podido imaginar. Ella estaba de rodillas, agarrotada en el suelo, con los ojos cerrados y su rostro cubierto de lágrimas. A su alrededor, las paredes parecían vibrar como si una presencia oscura estuviera intentando salir de ellas. «¡Mamá!», exclamó, al tiempo que se acercaba a ella, su corazón palpitando con fuerza. Su madre lo miró, y por un instante su expresión se destacó entre la locura que la rodeaba. Pero lo que vio en sus ojos no era reconocimiento, era un vacío, como si su alma hubiera sido devorada por el mismo horror que había acechado a Javier. «Javier, no te acerques», susurró, su voz temblorosa. «Escuchan, nos están observando». Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Miró alrededor y aunque no podía ver la criatura que había atormentado su mente, la sensación de ser observado lo envolvía. Recuerdos de la figura en la caja inundaban su mente, aquellos ojos resplandecientes que habían destilado maldad. Se preguntó si había algo más que había liberado al abrirla. «Mamá, ¿qué ocurre?», insistió, tratando de mantener la calma. De pronto, una risa, la misma risa que había escuchado en el desván, estalló en el aire, una cacofonía de ecos que llenaba el cuarto. No solo resonaba en el entorno, sino que parecía entrar en su mente, vibrando con el mismo miedo que sentía su madre.
Él se quedó quieto, incapaz de procesarlo todo. «Tienen hambre, Javier», dijo su madre, su rostro contorsionándose en una mezcla de sufrimiento y ansiedad. «Hambrientas de nuestro dolor». El sonido de rasguños comenzó a emanar de las paredes, como si algo estuviera tratando de salir. Unas sombras se deslizaron por la habitación, convirtiéndose en figuras que se asemejaban a personas, pero con rostros distorsionados, vacíos, carentes de humanidad. El terror se apoderó de Javier. Nunca había creído en lo sobrenatural, pero allí estaba, una realidad que superaba todas sus peores pesadillas. «¡Salgan de aquí!», gritó, buscando entre las posesiones de su madre por algo que pudiera hacer frente a lo que se avecinaba. El frío le erizaba la piel, un sudor frío le bañaba la frente mientras buscaba un arma, algo que pudiera hacer desaparecer esos horrores. Un espejo en la mesita de noche llamó su atención. La superficie parecía temblar. Al acercarse, se dio cuenta de que había algo más allá de su reflejo. Aquellos rostros deformados comenzaron a mirarlo desde el otro lado, acercándose, estirando sus manos hacia él, intentando romper la barrera. Javier sintió que la desesperación lo invadía. Quiso romper ese espejo, pero algo dentro de él le decía que debía enfrentarse a eso, que al igual que con la criatura de la caja, todo lo que temía debía ser confrontado. La voz de don Luis reverberaba en su mente una y otra vez. El verdadero poder reside en el corazón y la mente. «¡No!», gritó, enfrentando su propio reflejo, ese eco de miedo y obscuridad. «¡Yo no tengo miedo!». Lo que ocurrió después fue inesperado. El cristal del espejo comenzó a brillar con una luz intensa, una luz que parecía capturar esas sombras que lo rodeaban. Las figuras se retorcieron y gritaron mientras la luz se expandía, llenando el cuarto. La risa se convirtió en un lamento agonizante. Y un segundo después, todo se detuvo. Javier se encontró en medio de un silencio absoluto. Las sombras habían desaparecido, y su madre yacía inmóvil en el suelo. Respiró hondo, sintiendo que el aire volvía, aunque la inquietud permanecía en su pecho. Pero, ¿había ganado realmente? Entonces, en la penumbra del cuarto, un susurro casi imperceptible atravesó el silencio. «Esto no ha terminado». Javier comprendió que aunque había enfrentado una parte de su miedo, la verdadera batalla aún estaba por llegar, y sabía que había algo más oscuro esperando en las sombras, algo que tal vez jamás podría ser controlado. ¿Qué más podría estar acechando en su vida, dispuesto a desatar un terror aún mayor? Con esa inquietante verdad, Javier se preparó para lo que vendría, sin saber que su coraje quizás hubiera despertado a algo aún peor. La oscuridad del cuarto se volvió densa, aplastante. Javier se quedó paralizado, mirando a su madre, como si el aire mismo se hubiera detenido. Ella seguía tendida en el suelo, su rostro marcado por una paz inquietante que contrastaba con el caos que había reinado momentos antes. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo cómo el terror se transformaba en una inquietud abrumadora. De repente, un chillido desgarrador rompió el silencio. Javier dio un brinco, su mirada recorriendo la habitación en busca de origen. La risa distorsionada volvió a resonar, más cerca esta vez, como un eco lleno de malicia y libertad que esperaba a ser desatado. Comprendió que había fallado al intentar enfrentar sus miedos, que el espejo había hecho más que iluminar la oscuridad, había abierto una brecha. Los rasguños comenzaron nuevamente a resonar en las paredes, un sonido traicionero que parecía arrastrarse por la superficie en busca de un camino al mundo exterior. Las sombras empezaron a tomar forma, arrastrándose por el suelo y subiendo por las paredes, convirtiéndose en figuras grotescas que se reían de su desesperación. Javier, aún con el sudor frío bañando su frente, buscó refugio, un sentido de seguridad, pero la casa ya no era un hogar, era una trampa.
¡Mamá!, gritó, su voz quebrándose. Se agachó junto a ella, tocando su brazo, pero sentía que había una barrera insalvable entre ellos. Algo oscuro se había apoderado de ella, alimentándose del miedo y la desesperación. Tenía que actuar, no podía dejar que todo terminara así. Desesperado, buscó el espejo una vez más. En su interior, la luz aún chisporroteaba, y aún lo llamaba con un destello tentador. Un sudor helado corre por su espalda al pensarlo. ¿Y si realmente podía atraer a esas criaturas hacia sí, hacia esa luz brillante que había tenido la posibilidad de expulsarlas? Con la resolución palpitando en su corazón, se levantó, listo para actuar. Las figuras avanzaron, y en ese instante Javier se encontró retrocediendo, asustado. Pero rehusó dejarse consumir por el pánico. Recordó las palabras de don Luis, y con el recuerdo vibrando en su mente, se exigió enfrentarse a lo que se venía. Se posicionó frente al espejo, las sombras bailando a su alrededor, y en un acto de desesperación, gritó: «¡Atráiganme! Si tienen hambre, aquí estoy». El espejo respondió, su brillo intensificándose, como si la propia energía de Javier fluyera hacia él. Las sombras, atraídas hacia la luz, comenzaron a convulsionar, gritando en una lengua incomprensible, heridas por su desafío. Él podía sentir su dolor, sus ansias. Se estabilizaron, dispuestas a recibirlo. Pero en el fondo, Javier sabía que ese acto lo ponía en riesgo. La luz del espejo se volvió cegadora, y él sentía que su propia alma era absorbida por la energía pulsante. Era un juego extremadamente peligroso. «¡Javier!», la voz de su madre, un susurro quebrado, rompió su concentración. La figura de ella se levantó, temblando. Sus ojos ahora reflejaban un profundo abismo de desesperación. «¡No lo hagas!». Pero ya no había tiempo para dudar. Con un grito de desesperación, Javier extendió sus manos hacia el espejo, atrayendo todo lo que había dentro de él, buscando hacer frente a lo inevitable. Las sombras, ahora más agresivas, emitieron un grito estremecedor que llenó la casa. El dolor resonaba en el aire mientras Javier enfrentaba su verdad. Entonces, un estallido ensordecedor. El espejo brilló con una fuerza tal que Javier sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Una figura emergió, oculta en la claridad hirviente, una sombra aún más oscura que todo lo demás, las formas distorsionadas de los rostros ahora unidas en un solo ser, denuncia del horror y la desesperación. «Bienvenido», dijo la criatura, con una voz que retumbaba en su mente. «Has despertado algo que entendías como miedo». La luz del espejo titiló, mientras los ojos de Javier se abrían de par en par al contemplar la absoluta maldad que se había desatado. Ahora él debía elegir, enfrentar esa oscuridad o dejarse consumir por esa oscuridad que había desatado en su propia vida. Javier comprendió que así como las sombras habían comenzado a acecharlo, su propio miedo estaba tomando forma. El verdadero horror no era lo que lo rodeaba, sino lo que se escondía dentro de él. ¿Podría vencerlo o sería tragado por esa oscuridad que había desatado en su propia vida? Mientras la esquina de la habitación se llenaba de murmullos, su corazón se apagó en un instante de terror absoluto. Era posible que hubiera abierto una puerta que nunca se cerraría. Todo se oscureció, y un nuevo eco resonó en el aire, llevándose entre susurros los últimos vestigios de esperanza. Las sombras comenzaron a cerrarse alrededor de Javier, pulsando con una vida propia que parecía alimentarse de su miedo. La figura que emergía del espejo, un ser de formas impredecibles y rostros retorcidos, se alzó ante él, y sus ojos, negros como el abismo, lo atravesaron como cuchillos. «Eres más valiente de lo que pensabas», susurró la criatura, «pero la valentía sin conocimiento es una condena».
Javier sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, no porque temiera a la criatura, sino porque, en su mirada, vio un destello de lo que podría convertirse. La oscuridad en su interior se agitaba, cautiva por su propia desesperación, y de repente tuvo una visión de lo que enfrentar a sus miedos realmente significaba. Pero antes de que pudiera procesar más, el ser extendió un brazo hacia él, desdibujando las fronteras entre la luz y la oscuridad. La habitación pareció retorcerse a su alrededor, y Javier sintió que sus pies se despegaban del suelo mientras empezaba a elevarse, atrapado entre la realidad y un sueño tortuoso. Tú alimentas nuestra existencia, Javier. Este lugar no es solo tu hogar, es un santuario para aquellos que temen ver la verdad, dijo la sombra, sus palabras ecoando en la mente del joven. Mientras las imágenes de su niñez garabateaban en su mente, vio momentos con su madre, risas interrumpidas por sombras juguetonas en cada rincón. Pensó en cómo había tratado de ignorar la oscuridad a su alrededor, pero ahora comprendía que había estado ciego a su propio sufrimiento, y esa criatura era el reflejo de su dolor no resuelto. De pronto, un rugido retumbó entre las paredes de su hogar, y Javier se dio cuenta de que no solo él estaba atrapado en esta pesadilla, había algo más, una esencia que había estado esperando su momento. La habitación se oscureció aún más, y los gritos de agonía de la sombra se intensificaron, resonando como un coro de almas en pena. Javier, sintiendo su corazón palpitar con fuerza, comenzó a recordar las historias del pueblo sobre un ritual que podía liberar a aquellos atrapados por estas fuerzas malignas. Se sentía culpable e impotente. Él mismo había creado el caos. Si me consumes, no te haré más fuerte, no permitiré que te alimentes más de mi miedo, gritó, una chispa de determinación encendiéndose dentro de él. La sombra sonrió, pero era una sonrisa retorcida, burlona. Aquello no era solo un enemigo, era también una parte de él mismo. Sin comprender del todo, decidió atacar su propia oscuridad. Si el espejo había sido un conducto para su culpa y miedo, tal vez podría convertirse también en su herramienta de salvación. Con el último aliento de claridad, se lanzó de nuevo hacia el espejo, utilizando toda su energía, todo su odio y tristeza, como un arma. El brillo del espejo creció, iluminando la habitación con una luz tan intensa que pareció atravesar todo lo oscuro, desdibujando la forma de la criatura. «Tú no me dominarás», gritó Javier, consciente de que esta era su última oportunidad. A medida que el espejo se iluminaba, las sombras comenzaron a desvanecerse, pero la figura la atrapó en el acto, desesperada por retener su presa. El grito de la sombra resonó en la habitación, un grito que mezclaba furia y miedo mientras se debatía entre la luz y la oscuridad. Un estruendo sacudió la casa y Javier sintió que la presión aumentaba, como si el aire mismo intentara estrangularlo. Todo se volvía confuso, las fronteras entre realidad y pesadilla comenzaban a desmoronarse. «¿Crees que puedes ganarnos tan fácil?», susurró la criatura, ya desdibujándose lentamente, al tiempo que susurros de fuerza oscura se entrelazaban en la memoria de Javier. Y entonces, en un instante de cruda claridad, comprendió que esto no se trataba solo de su lucha interna, era una batalla que se había extendido más allá de él. Tenía que liberar no solo su alma, sino también la de su madre. Desde el fondo del abismo, una esperanza se asomó. Si el espejo podía atraer sombras, tal vez también podía devolverlas. Pero para eso necesitaba un nuevo sacrificio, un acto de perdón que cortara los lazos de la culpa. Mientras el eco de su decisión resonaba en su mente, la puerta del cuarto comenzó a abrirse lentamente. Detrás de ella venía un silbido repetido, como el viento que susurraba promesas antiguas.
Una nueva voz, familiar, acarició su oído. Javier. Era su madre, la misma voz que había llamado justo antes de que todo se torciera. Con la respuesta a sus miedos al alcance, el joven sintió su corazón latir. Pero antes de que pudiera girar, el espejo tembló y una silueta se dibujó en el portal abierto, dejándolo buzlo con expectación. La lucha apenas comenzaba. ¿Podría Javier salvar a su madre y contener la oscuridad que lo amenazaba? Mientras el aire se espesaba, un nuevo ecosistema de miedo se tejía alrededor de él, y la verdadera elección comenzaba a revelarse. ¿Podría enfrentar su propio pasado para cambiar su futuro? El sonido de la puerta chirriante se volvió cada vez más intenso, resonando en el corazón de Javier. La figura que emergía del espejo se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un eco de risas burlonas que pareció llenar la habitación. Javier, con el aliento entrecortado, se giró hacia el umbral oscuro. Detrás de ella, una bruma densa parecía envolver a su madre, como si cada paso hacia adelante fuera una condena sombría. Javier, su voz temblaba, una mezcla de dulzura y nostalgia, pero cada sílaba portaba un peso que lo hundía en su propia angustia. «Mamá, ¿eres tú?», preguntó Javier, pero a medida que las palabras salían de su boca, la sala empezó a palpitar, como si la casa misma respirara. La criatura había dejado un vacío inquietante, pero esa voz le recordaba lo que había perdido. La figura de su madre, aunque familiar, era difusa. Era como si se intentara aferrar a ella, pero la luz escurridiza del espejo la mantenía en un estado etéreo. Javier sintió la instintiva necesidad de correr hacia ella. Sin embargo, la sombra que aún acechaba en su mente lo advertía. Cada paso acercaba un nuevo peligro. «No puedo, no así», susurró para sí, resistiendo la tentación de caer en el abrazo de esa ilusión. La decisión de confrontar su sombra surgía de un lugar de dolor antiguo y olvidado. Con los ojos fijos en la distancia, recordó la ancestral advertencia sobre las sombras que habitaban este lugar. Eran ecos de aquellos que no habían logrado cruzar el horizonte de sus miedos. «Si la cruzas, puede que no regreses», decía la leyenda. Era su madre, pero también era el reflejo de su vida sin terminar, su fragilidad palpable. «Javier, por favor». La voz se fue apagando, atrapada en un susurro débil que se perdía entre el silencio cargado de la habitación. Mientras su mente cuestionaba la autenticidad de esa imagen, las sombras comenzaron a bullir nuevamente, alimentándose del efecto de la confusión. Javier sintió que el calor le abrazaba la piel, pero el aire se cortaba en su garganta. Tenía que liberarse de las cadenas que lo mantenían anclado al dolor de su pasado, y, en parte, eso incluía aceptar lo que había perdido. Agradeciéndole a la presión de sus propios recuerdos, recordó el ritual que había estudiado, la posibilidad de rescatar y liberar simultáneamente. Con cada palabra susurrada en su mente, la oscuridad pareció apretarse alrededor de él, preparando el terreno para un conflicto más profundo. Cerrando los ojos, se concentró. Su mente viajaba al lugar que había jurado olvidar, el día de la pérdida, el día en que la oscuridad había salido al encuentro de su madre. Fue entonces cuando Javier abrió su corazón para dejar fluir el perdón que había mantenido cautivo. Las sombras temblaron, como si una tormenta de energía estuviera surgiendo de su interior. La figura de su madre se definió más a medida que él comenzaba a recordar el amor que ella había representado. «Mamá, estoy aquí», gritó, y la habitación se estremeció bajo el peso de su voz. La bruma comenzó a disolverse y el brillo del espejo se intensificó, capturando fragmentos de luz y oscuridad. La figura de su madre se convirtió en una imagen clara, pero en su desvanecimiento Javier notó algo detrás de ella,
una sombra más oscura que todo lo que había visto. La mala intención bullía en aquella esencia. En un instante, la visión se transformó en un rostro retorcido, como la sombra que antes había enfrentado, pero esta vez no solo una parte de él. Era una amalgama de todos los temores, cada abuso del pasado destilado en un solo ser. «¡No!», gritó, tratando de rechazar esa verdad dolorosa, pero la sombra solo se expandió, burlándose de su resistencia. «Te pertenezco». El eco retumbó, un sonido que vibraba en su pecho. Javier, viendo que su impulso inicial podría no ser suficiente, recordó las palabras del ritual. «No puedes luchar solo. Con los perdones compartidos librarás lo anclado». Era un momento crucial, y para liberar a su madre debía aceptar sus propios demonios. A medida que la sombra se acercaba, el terror llenó su corazón. Pero con un profundo aliento, Javier extendió su mano hacia su madre, sintiendo su presencia más fuerte que nunca. «Perdóname, por favor», exclamó, y entonces asintió hacia la sombra que se acercaba. Justo cuando el caos estalló a su alrededor, la oscuridad abrumadora dejó caer sus garras, y Javier supo que el momento de enfrentarse a la verdad había llegado. Pero, ¿sería suficiente? Mientras la habitación se tornaba en un torbellino de luces y sombras, el silencio en el aire se tornó palpable, y Javier sintió la última conexión con su madre desvaneciéndose. La línea entre la luz y la oscuridad crujió, y un grito desgarrador resonó en su interior. Era hora de la verdad. ¿Podría enfrentar los espectros de su pasado y rescatarlos a ambos, o caería en el abrasador abismo que había invocado? La decisión se cernía sobre él. La sala se retorcía en medio de un torrente de luces y oscuridad. Las sombras, ahora intensamente palpables, amenazaban con tragarse a Javier y a la figura de su madre. Su corazón latía con una fuerza inusitada, como un tambor en un desfile fúnebre. Pero en el ojo del huracán de su pánico, la determinación comenzó a florecer. «¡Mamá!», su voz se alzó de nuevo, firme, resonando entre la cacofonía. «Estamos juntos, no te dejaré ir». Las palabras brotaron de su ser, buscando romper el hechizo de la sombra. La figura de su madre destelló, casi como si el poder de su amor pudiera desafiar la oscuridad. Pero la sombra, retorcida y voraz, parecía alimentarse de cada suspiro de esperanza. «No puedes salvarme», dijo con una risa fría, capaz de hacer que el aliento de Javier se helara en sus pulmones. El suelo tembló, y Javier sintió una oleada de desesperanza. La sombra se acercó más, envuelta en una neblina negra que despedía un hedor a miedo y olvido. La imagen de su madre empezó a desvanecerse, y su corazón dio un vuelco. ¿Sería ese el precio por intentar rescatarla? Con cada pisada de la sombra, un eco de su pasado resonaba en su mente. Su vida se convirtió en una serie de recuerdos fragmentados, risas, llantos, miradas de amor que ahora se retorcían en dolor. Pero una chispa de rebeldía encendió en él. Javier ya no podía permitir que esos recuerdos lo definieran. «¡No!», gritó, con la furia brotando de su interior. «Yo elijo». Y con ese grito, la energía a su alrededor cambió. La habitación tembló violentamente, y las luces comenzaron a titilar, como si respondieran a su desafío. Las sombras vacilaron, y el eco cruel de la figura ante él empezó a fragmentarse. «No puedes». Las palabras de la sombra se ahogaron en una mezcla de incredulidad y rabia. Javier vio cómo la figura de su madre comenzaba a cobrar más fuerza, aun cuando las sombras intentaban consumirla. Estaba presente, no solo en el espejo, sino en él. Su amor nunca se había ido, había estado encerrado dentro de su dolor y sus miedos. ¿Podía encontrar la manera de rescatarlos a ambos?
Con una mano extendida hacia su madre, cerró los ojos de nuevo y recordó todos los momentos en que ella lo había abrazado, todos los susurros de aliento que lo habían guiado en sus días oscuros. La luz comenzó a brillar con más intensidad y en su mente se formó una imagen clara: unir sus voces, sus perdones. «Perdón», repitió con cada latido de su corazón. «Perdón por el miedo, por la rabia, por el dolor». Las sombras se sacudieron y algo en el aire cambió. Un manto de luz comenzó a envolverlos y la figura de su madre se hizo más sólida. Él podía sentir su calor, su amor infiltrándose en su ser, y entonces una risa suave, pura, resonó en el aire, disipando la oscuridad. «Javier», murmuró su madre, ahora con una claridad que fulguraba. «Juntos, siempre». Pero en la cima de su victoria, un chillido desgarrador rompió la atmósfera. La sombra, ahora furiosa y abrumada, lanzó un último ataque desesperado. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y de repente se lanzó hacia Javier y su madre. «No, no», gritó él, pero la fuerza de la sombra era mayor. Todo se volvió una tormenta de luces y oscuridad. Javier sintió su cuerpo ser arrastrado como un barco en una tempestad. Las risas de su madre se mezclaban con los gritos de dolor de la sombra, y cada sonido creaba un eco en su mente. Justo cuando creía que todo estaba perdido, un destello emergió de sus propias manos, un resplandor que sobrepasaba cualquier oscuridad. Javier comprendió que el poder de la luz no solo existía en el amor, sino también en la valentía de confrontar lo que había temido durante tanto tiempo. ¿Sería suficiente para romper el ciclo de sufrimiento y redimir a su madre? Mientras la luz crecía y la habitación se desmoronaba a su alrededor, Javier supo que la lucha apenas comenzaba. La sombra aún no había terminado con ellos, y un chispazo oscuro, esperando en el umbral, se preparaba para el próximo ataque. Una risa burlona resonó en sus oídos, prometiendo más revelaciones y revelaciones de terror por venir. ¿Lograría Javier desafiar a las sombras de su vida, o se perdería en el abismo una vez más? La batalla final se acercaba, y el destino de ambos, su redención o su condena, colgaba de un hilo. La luz intensa que había brotado de Javier comenzó a ceder ante la crecida de la sombra, pero él no podía rendirse ahora. Sentía el calor de su madre, su amor como un escudo, atravesándole el pecho. La sombra, furiosa, se retorcía y gritaba, cada eco un recordatorio del dolor y el miedo que habían atormentado sus vidas. «Déjanos en paz», gritó Javier, aferrándose a la fuerza de su corazón, de su verdad. Reconocer su propio miedo se había vuelto el primer paso para liberar a su madre. La criatura se detuvo en seco, como si su grito hubiera perturbado las mismas entrañas del horror. Por un instante, la habitación pareció vibrar, la luz y la oscuridad danzando en una pelea eterna. Pero también estaban las memorias de amor, risas y momentos compartidos que habían registrado en su interior. «Juntos podemos vencerte», gritó, más decidido que nunca, decidido a confrontar lo que había temido. Con esa afirmación, la luz en sus manos creció más que nunca. Un brillo deslumbrante se expandió por la habitación, dispersando la oscuridad y dejando al descubierto la verdadera esencia de la sombra, un reflejo distorsionado de su propio miedo y sufrimiento. «No», rugía la sombra, intentando aferrarse a su propia existencia. «No puedes deshacer lo que eres». Pero Javier ya no se sentía definido por el dolor. Había liberado a su madre y ahora entendía que el poder de su luz provenía de la honestidad y el perdón.
Caminó hacia esa sombra, consciente de que cada paso debía estar impregnado del amor que había sentido por tanto tiempo. «Yo elijo», dijo, y la luz que emanaba de su ser lo rodeó como un manto, convirtiéndose en un torrente de energía pura. Por un momento vio sus recuerdos desatados, su risa, los días felices, y un calor familiar iluminó el camino. La sombra convulsionó, gritando mientras la luz la alcanzaba, luchando por resistirse a su destino. «No puedes salvar lo que ya está perdido», susurró, aunque su tono ya no era seguro, servía como un último intento por hacer dudar a Javier. Aún así, él entendió la verdad. Lo que realmente había estado perdido no era su madre, sino todas las partes de sí mismo que había ignorado, el miedo que había permitido que lo definiera. «Te libero», expresó Javier en un susurro. A continuación, cada palabra se laminó con amor y compasión, y la sombra dio un giro espeluznante, liberándose de su propia rabia. Aquel momento se convertía en un claro intercambio de luz y oscuridad, en un intento de sanación. La sombra se desvanecía lentamente, devorada por la luz de Javier. Sus risas empezaron a transformarse en lamentos de liberación, mientras sentía que la energía oscura se disipaba, dejando detrás un vacío que, tragado por la luz, se convertía en paz. «¿Mamá?», preguntó, con un hilo de voz, sintiendo su esencia como una brisa suave rodeándolo. Y por fin la figura de su madre emergía, clara y vibrante. La sombra que la había mantenido cautiva había desaparecido. Ella lo miró con amor y ternura. «Siempre estaré contigo, hijo. La oscuridad fue solo un capítulo en nuestra historia. Nunca lo olvides», replicó, acercándose a él. Ambos se abrazaron en una comunión de fe y esperanza. El horror que había acechado sus vidas, ahora transformado en una lección de amor. El peso que Javier había estado cargando se sentía mucho más ligero, y el eco de los miedos que antes lo mantenían prisionero se convertían en lecciones de valentía. Al dejar aquel cuarto, se sintió renovado, como si cada sombra hubiera sido una parte de su viaje. Mientras se adentraba en la calma que había quedado, supo que la lucha había sido necesaria. Había liberado a su madre, y ahora, liberado él mismo, se sentía preparado para enfrentar cualquier cosa. El mundo no siempre sería fácil, pero había aprendido que la verdadera oscuridad se combate con luz. Con un respiro profundo y una nueva mirada, volvió a mirar la casa. Era solo una casa, ya no un símbolo de su miedo. Era el lugar donde había aprendido a luchar, a amar y a crecer. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, Javier dio un paso hacia adelante. No sabía lo que el futuro traería, pero sabía que, junto a su madre y con el amor a su lado, podían enfrentar cualquier sombra que pudiera aparecer en su camino. El eco de esa lección reverberó en su corazón mientras cobraba vida un nuevo capítulo, uno que aseguraba que ni la oscuridad más abrumadora podía eclipsar la luz de su verdad. Pero antes de que pudiera salir, un susurro suave llenó el aire. «Esto no ha terminado». Era un recordatorio que siempre se quedó en su mente. Sin embargo, Javier sonrió al darse cuenta de que ahora tenía la fuerza para enfrentar, ya no como un niño asustado, sino como un guerrero que finalmente entendía el poder del amor y el coraje. Así, se despidió de los temores del pasado y se preparó para el futuro, decidido a no permitir que la oscuridad lo atrapa de nuevo. No olvides que el viaje enfrenta pruebas, pero con amor y coraje siempre hay una salida. Nunca dejes de luchar. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber qué piensas.
¿Y conoces a alguien que necesita ver a esta conclusión impactante? Share immediately este video con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más, tus acciones son esenciales para seguir creando contenido único y emocionante. Hasta la próxima.